puedo iniciar esta noche de enseñanza sin antes agradecer a los padres de esta casa que abren tan amorosamente su puerta para que nosotros podamos estar acá y poder venir a ser bendecidos. Ustedes dicen es que los pastores vienen a dar, pero realmente nosotros recibimos de ustedes al ver lo que Dios hace a través de todas estas enseñanzas. Nos vamos muy bendecidos y nuestra fe crece y va en aumento. Anoche pasamos un tiempo muy poderoso, muy poderoso. ¿Quién estuvo anoche? Quiero ver, levante su mano. Wow, sí, yo sé que Dios hizo algo grande en tu casa. Inició contigo y lo va a seguir haciendo el resto de tus días conforme nosotros vayamos cambiando ciertas maneras de conducirnos. Me llama mucho la atención. Hoy incluso salió, no sé si alguien vio en la página de la iglesia una publicación acerca de lo que se habló anoche, y yo lo quería recordar para unir un poco las enseñanzas, porque como estamos en la semana de la familia, entonces este tema es precisamente una continuación de lo que ayer mi esposo habló. Mira lo que ayer, en resumen, lo que mi esposo estuvo hablando, y dice: establece los principios de Dios en tu familia y su bendición se extenderá a tus generaciones. ¿Quién lo cree así esta noche? Ah, bendito sea mi plan. Claro que sí. Y mi esposo decía, las promesas, ¿qué tenemos que hacer con las promesas? Las tenemos que otra vez, las tenemos que muy bien, eso vamos a hacer siempre. Todas las promesas de Dios hay que tomarlas, hay que atarlas en tu corazón, pero no solo atarlas, hay que ponerlas por obra. ¿Sí? Hay que ponerlas por obra, porque hay promesas que se van a cumplir desde el momento que tú pones por obra algo de la palabra de Dios. Yo sé que ayer Dios te tocó muchas áreas y tú dijiste, wow, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que hacer, esto lo tengo que resolver. Pero no es solo qué bonita estuvo la enseñanza, es que tenemos que salir de aquí a hacer algo. Di conmigo, yo voy a ser hacedor de su palabra y Dios se va a glorificar. Porque en el único momento en que la promesa que tú escuchas, que la tomas, la atas y la arrebatas, en ese momento se vuelve vida y se vuelve activa cuando tú haces la palabra, cuando tú caminas en la palabra, cuando tú obedeces la palabra y empieza a haber cambio en tu vida. Es importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo, tiempos tan difíciles, tan finales ¿a qué? Pues la palabra habla cuando Jesús le habló a sus discípulos que iban a venir tiempos finales. ¿Sí? Tiempos finales de una era, tiempos finales antes de que Él viniera, porque Jesús va a regresar. Jesús va a regresar y tiene que encontrar fe en esta tierra. Cuando Jesús regrese, tiene que encontrar fe. Cuando Jesús regrese, tiene que encontrar santidad. Cuando Jesús regrese, tiene que encontrar a una novia que se atavió para ser esposa. Y nos tenemos que preparar para ese tiempo. Y el tiempo está más cerca que antes. Es impresionante si nosotros nos ponemos a ver el cosmos, todo lo que está pasando, el cambio climático. No sé si a ustedes aquí les ha afectado, pero en Guatemala ha afectado el cambio climático. En este momento está lloviendo demasiado, pero es porque tiempo atrás había mucho calor, pero parecía que estuviéramos en Mérida, allá en la capital de Guatemala. El calor tan fuerte como acá, insoportable, y de repente ahora se tornó al revés, y porque hubo tanto calor, así como el pastor hablaba, que se evaporó todo el agua que había y ahora está cayendo pero a chorros, ¿sí? Y ahora se está pasando al otro extremo.
y estamos teniendo problemas de inundaciones, ríos que se salen de su cauce, bueno, y un montón de cosas que suceden cuando hay demasiada agua. Hay cambios climáticos. Podemos ver nosotros cambios en la economía. Podemos ver nosotros muchos cambios en todo lo que está alrededor. La maldad está en aumento. Y ayer mi esposo hablaba, la iniquidad va en aumento. El amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Y cuando está hablando aquí la palabra en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará, que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que eso iba a suceder antes de que Él viniera, se refería a que ya el amor primero que está, el que tiene que habitar en la familia, va a empezar a enfriarse. Y hoy por hoy nosotros podemos ver a familias que entre ellos hay discusiones, hay problemas. Pareciera que el tiempo del fin ya llegó a las familias. Algunas familias se están desintegrando, en su mayoría. Ya no se está creyendo en la familia, ya no se está creyendo en el matrimonio, ya no se está creyendo en lo bueno que es vivir en familia. Y eso me tiene muy preocupada, sumamente preocupada. Porque los que tenemos que mostrar que realmente la familia es de valor, somos nosotros los que tenemos la verdad. Porque si nosotros tenemos la verdad, vamos a tener la vida. Y en tu hogar tiene que haber vida, no muerte. Si nosotros decimos que conocemos a Jesús y venimos a la iglesia y recibimos la palabra y tomamos la promesa, la atamos y la arrebatamos, pero no la ponemos por obra donde lo tenemos que hacer, estamos viviendo en oscuridad. Tenemos que vivir en luz, tenemos que ser luz en medio del momento oscuro que va a venir. Mira lo que dice, vámonos rápidamente a Isaías 60, versículo 1. Y dice así: levántate y resplandece. Di conmigo, levántate. No, pero dilo con fuerza. Levántate y resplandece. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantarnos a hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Resplandecer. Di conmigo, yo me voy a levantar. Voy a tomar la promesa. La voy a atar. La voy a arrebatar. Y la voy a hacer. ¿Para qué? Para que resplandezcamos, porque ha venido la luz y la gloria de Dios se tiene que ver en ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más, di conmigo, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su... ¿Qué será visto sobre ti? ¿Qué será visto sobre ti? ¿La gloria de quién? ¿La gloria de quién? Entonces tenemos que levantarnos, resplandecer y que se vea la gloria en ti. En todo lugar que tú estés, la gloria de Dios tiene que resplandecer. Y en el primer lugar donde tiene que resplandecer es en tu casa, es en tu hogar. Una sociedad está constituida por una familia. Yo estoy segura que en Mérida vino a habitar primero una familia. Y esa familia se empieza a multiplicar y se empieza a reproducir en otras familias, hasta que se vuelve una gran población. La familia, el concepto familia, no fue hecho por el hombre. No fue el hombre que constituyó una familia, porque la primera familia fue Dios el que la creó.
y nosotros lo podemos ver en Génesis, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿sí? Y en Génesis 2 les dice que se aparten de su papá y de su mamá, porque van a ser una sola carne, porque van a ser uno en él y empiezan una familia. El 20 de febrero se casó nuestro segundo hijo, Josué, el que, como dice el pastor, ¿verdad?, altamente conocido como Chitío. Se casa el 20 de febrero y el día que él se casa, fue un sábado en la mañana. Bueno, la boda fue todo el día porque dispusieron hacer la boda en la mañana y una cena en la noche. Total, ellos querían hacer algo alegre todo el día, y fotos con sus amigos y pasar un tiempo de bendición con todos sus amigos, mientras los papás agotados esperando que llegara la noche para que ir a comer. Pero la pasaron lindo, fue un tiempo muy emocionante. Y lo emocionante fue que cuando el 19 de febrero pasaron dos cosas. Número uno, el clima en Guatemala estaba terrible. Estaba lloviendo y estaba habiendo un temporal en Guatemala, y llovía como un chipi, como una lloviznita. No sé si aquí ha caído de repente, que pasan días lloviendo así suavecito. Pues allá en Guatemala llovía suavecito y todo lleno de neblina y con frío, y la boda iba a ser al aire libre. Y nosotros, no puede ser. Yo creo que nunca había clamado tanto para que se calmara el tiempo. Pero Dios tenía un plan. Y me recuerdo que el día viernes nos fuimos al jardín donde iba a ser la boda, arreglamos, pusimos todo bonito, con la fe de que el día siguiente iba a amanecer un buen día. Nos levantamos, me recuerdo yo que duermo, bueno, me acuesto. El que durmió solo fue mi esposo, porque los varones tienen una especialidad. Ellos solo dicen, buenas noches. Sí, yo no sé si así pasa con tu esposo, pero con mi esposo así es. Se desconecta antes de terminar de decir la frase. Y entonces él, ningún problema, él durmió, pero yo no. La mamá siempre aprensiva, ¿verdad? Y aquellos nervios, sí, Señor, ¿qué va a pasar mañana? Y me puse a orar y me puse a interceder, y medio me dormía, medio me despertaba, y orando y clamando, ¿verdad? Y yo sentía algo, como que algo estaba pasando dentro de mí. No sé si era, no era tanto por el día en sí, el clima, sino que algo estaba sucediendo dentro de mí. Había una intranquilidad que no la había sentido antes. Y recuerdo que a las 5 de la mañana yo ya estaba despierta y teníamos ya que levantarnos para empezar a ir a arreglarse, porque ustedes saben cómo se tarda una mujer, ¿verdad? Tenemos que ir al salón y hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces nos levantamos con mi esposo y nos acercamos al cuarto de Josué. Y cuando nos acercamos a su cuarto, oímos música de adoración. Ella estaba despierto adorando al Señor. Tocamos la puerta y entramos y lo vimos hecho un taco en sus sábanas, ¿sí? Y solo voltea su cara y nos dice, papá, mamá, pueden orar por mí. Yo creo que ahí, como dicen acá, se le acabó el 20, ¿verdad? Así es como dice, ¿sí? El dicho. Le cayó el 20 de que ya era su última vez que iba a estar en esa casa, en ese cuarto, durmiendo. Y cuando él me dijo eso, pues la primera que se le tiró encima, ¿quién creen que fue? La mami, ¿verdad? Y lo abrazo. Y empezamos a orar por él, a bendecirlo. Empezamos a trasladar, a transferirle a él la bendición. Empezamos a lanzarlo hacia la bendición. ¿Por qué? Porque él iba a iniciar una nueva familia. El plan es que nosotros, como decía ayer mi esposo, el propósito del matrimonio es levantar una descendencia para Dios. Nosotros tuvimos 3 hijos, Dios nos dio, nos heredó, porque es una herencia los hijos, 3 hijos, una hija mayor que se casa también ahorita el 26 de noviembre, así que yo estoy entre boda, prédicas
viajes y de todo, ¿sí? Por eso es que cuando me despierto empiezo, mis hijos, parezco la Llorona. Porque todo lo que hay que ir a hacer al regresar a Guatemala es mucho, ¿sí? Pero tenemos Raquel, está Josué el segundo y David, que es nuestro menor, que tiene 21 años, es nuestro bebé. Todavía tenemos un chiquito en casa que ya le dije que tiene terminantemente prohibido de aquí a unos 5 años hablarnos de boda. Y entonces empezamos a bendecirlo. Chito empieza a darle palabra de afirmación, a lanzarlo hacia la bendición, a habilitarlo. Cuando tú bendices a una persona, a tu hijo, a tu esposa, habilitas a la persona para que haga lo que tiene que hacer. Porque Dios, cuando crea a Adán y Eva, en Génesis 1:26, y dice la palabra, y los bendijo Dios. Cuando Dios los bendice, los habilita para que ellos hicieran lo que tenían que hacer en esta tierra: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y eso es lo que nosotros tenemos que transferir de generación en generación. Por eso ayer mi esposo decía, las bendiciones se transfieren de generación en generación. Y él hablaba que tú tienes que estar bendiciendo a tu hijo, tienes que estar activando a tu hijo, tienes que estar promocionando a tu hijo a que todo lo que haga le va a ir bien, siempre y cuando esté aferrado a Dios. Y entonces lo empezamos a lanzar, y recuerdo que Dios me dio una palabra para él, y lo primero que le dije fue: hijo, quiero decirte algo. El día de hoy tú dejas esta casa, y esta casa deja de ser tu casa, porque se va a convertir en la casa de tus papás. Esta casa va a estar siempre abierta para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, si antes no me muero y la hacen sencillo, ¿verdad? Siempre va a estar abierta, pero ya no va a ser tu casa, porque vas a ir a abrir vas a iniciar un ciclo, vas a iniciar una familia. ¿Con qué principios establecemos nosotros la familia? Así como tenemos principios para ir a trabajar, y tú tienes que cumplir un horario, y tienes que llegar temprano, y tienes que tener una meta, y tienes que comportarte de una manera íntegra, honesta, justa en tu trabajo. De la misma manera como cuando vas a la escuela y estás estudiando y te pasa un examen, no tienes que sacar, no sé cómo le llaman aquí, una hojita chiquitita que uno apunta cositas así pequeñitas. ¿Cómo se llama? Acordeón. En Guatemala le decimos chivo. ¿Sí? Es impresionante dónde hacen el acordeón, en los lapiceros. ¿Por qué perder tanto tiempo en hacer un acordeón, sí, en lugar de ponerse a estudiar? Sacar un acordeón es no caminar en integridad. Entonces, dentro de la escuela tenemos también principios: caminar en integridad, obedecer a los maestros, ser respetuoso con tus compañeros, no hacerles bullying, y si te hacen bullying, hacerte loco, no darle una patada y mandarlo por un tubo. No, tenemos que trabajar con principios también y ejercerlos en la escuela, en donde quiera que tú estés. De la misma manera, en la familia hay que establecer principios. Di conmigo: principios. Si nosotros no caminamos con principios dentro de nuestra familia va a caminar en un desorden y va a haber un caos. Y Dios estableció límites y principios dentro de esa familia. Mira qué tremendo. Vámonos a Génesis 12:1 rápidamente. Muy bien.
dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre. Di conmigo: y de la casa de mi padre. Ah, qué bueno, dígalo recio: y de la casa de mi padre. Ah, muy bien. Si se lo dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Nosotros venimos también de esa línea. Ok. A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Ajá. Entonces, ¿Dios querrá que las familias sean benditas? Ok, ¿qué quiere decir la palabra bendición? Yo te lo dije: habilitarla. Dios habilita a Abraham. ¿Para qué? Para que le fuera bien. En ningún momento Dios quiere que dentro de la familia hayan problemas. Y es tan impresionante que Dios hace un pacto con Abraham. Vámonos a Gálatas 3. Y mira el pacto que hizo Dios con Abraham. Gálatas 3, versículo 6. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Dónde están los de fe aquí? ¿Quién tiene fe acá? Ajá, ok. Entonces, ¿qué dice? Los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas. Y dentro de la nación está constituida por tu familia. Di conmigo: mi familia es una bendición para Mérida. Qué bueno que lo tomas, lo atas y lo arrebatas. Amén. Pero mira lo que significa el concepto familia. Yo lo busqué en un diccionario normal y dice así: según el diccionario, familia quiere decir gente que vive en una misma casa, conjunto de personas de la misma sangre, estirpe, parentela inmediata. Parentela, especialmente padre, madre e hijos. Eso es lo que dice el diccionario de lo que es una familia. Ese es el concepto de una familia. Y cuando Dios constituye a la familia, Dios da un ejemplo acerca de cómo debe de vivir la familia de Dios. Porque en el cielo nosotros vamos a ser una gran familia. Nosotros allá vamos a ser familia. Efesios 3, 14, 15, mira lo que dice: por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ajá. Allá en el cielo, ¿qué es lo que van a ver entonces? Todos vamos a ser una gran familia, porque somos la nación santa. Y si una nación está constituida por familia, la nación de Dios está constituida por una. Entonces, ¿dónde vamos a aprender a vivir en familia? Aquí, porque aquí es nuestro entrenamiento para cuando lleguemos al cielo, vamos a ser ¿la familia de qué? ¿La familia de quién? De Dios. Qué hermoso que Dios fue el que ha hecho a la familia. Y si Él constituye a la familia,
Y si Él quiere que nosotros, al convivir en familia en el cielo, vivamos bajo ciertas normas y ciertos principios para que podamos convivir en familia. Uno de los problemas actuales dentro de las familias es que no han aprendido a convivir en familia. El esposo desprecia a la esposa quiere mandar al marido, los hijos quieren hacer lo que se les dé la gana, entre hermanos se pelean, se muerden, se patean, ¿sí? Y no, esa no es la familia de Dios. ¿Ustedes creen que ahí arriba nos vamos a ir a pelear? Por supuesto que no. Y Dios, mira lo que hace el Señor. Quiero que vengas conmigo a Eclesiastés 10, versículo 8. Mira lo que hace Dios. Y yo quiero hablar un poco acerca de esto que está hablando la palabra. Dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que abre y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Lo vuelvo a repetir: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare, el que abriera, ¿sí?, el que rompe el vallado le morderá la serpiente. Cuando yo estaba leyendo este versículo, entendí que Dios hace un vallado alrededor de nosotros. Dios ha hecho un vallado alrededor de tu familia, y Dios ha constituido un orden para la familia. ¿Y cómo es que nosotros podemos aportillar ese vallado? ¿Cómo es? ¿Por qué Dios hace un vallado? Porque siempre Dios que levantaba una ciudad, siempre Dios que levantó el pueblo de Dios, levantó alrededor, se levantaban muros. Siempre había, lo primero que hacían era levantar muros alrededor de la ciudad. ¿Por qué levantaban muros? Porque esos muros, la función de levantar un muro alrededor de una ciudad es proteger a la ciudad. Entonces Dios también levanta un muro alrededor de cada familia para protegerla. Pero ese muro yo lo puedo destruir. Yo mismo, con mi conducta, con mi forma de ser, puedo aportillar el vallado y la serpiente entra y muerde. Y cuando estamos hablando aquí de la serpiente, estamos hablando del mal, estamos hablando de la oscuridad, estamos hablando de lo que les dije al principio. La maldad está en aumento y el amor de muchos se enfriará. Y lo primero que la serpiente quiere hacer en tu familia, número uno, es que el amor se acabe. Y número dos, que entre oscuridad en tu casa. Miren qué tremendo. Y Dios constituye una familia y le dice cómo se debe de comportar. Y le empieza a hablar. Vámonos a Efesios, capítulo 5, versículo 22. Y Dios empieza aquí a poner en orden y a mostrarle cómo debe de conducirse la familia dentro de ese vallado, ¿sí? Dentro de ese vallado, porque así es el diseño de Dios. Di conmigo: mi familia es el diseño de la familia del cielo. Por eso te dije que íbamos a resplandecer en medio de la oscuridad. Y empieza Dios a decirlo a través de Pablo en esta carta a los de Éfeso. Les empieza a decir cómo debe de ser el orden dentro de la familia. Y número uno, le empieza a hablar a las mujeres. No sé por qué le habla a las mujeres primero, pero yo creo que es porque la primera mujer creada fue una mujer insensata. Eva no escuchó y no obedeció el mandato que su esposo le había dado. Dios crea a Adán de primero, y a causa de Adán
nace Eva. Y le da una instrucción y le dice: no vas a comer de ese árbol, porque Dios me dijo a mí que ese árbol era de él. Y si lo comemos vamos a morir. Pero viene la serpiente astuta y seduce a la mujer. Y la mujer le cree más a la serpiente que a Dios. Viene esta mujer Eva y cree que lo que la serpiente está diciendo es bueno y lo que Dios dijo es malo. Es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, porque a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Se hace fiesta y se hace una gran pompa y todo el mundo aplaude cuando a través de la televisión una mujer le pide matrimonio a otra mujer y todo el mundo aplaude. ¡Qué romántico! ¡Qué lindo! Y eso no es diseño de Dios. Pero cuando viene un jugador de fútbol y gana la medalla y se pone en la frente el nombre de Jesucristo, dándole la gloria a Jesús, todos se levantan a decir que era malo, que le iban a poner una multa, que lo iban a castigar. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno. Y eso fue lo que hizo la mujer. Lo bueno que le había dicho su esposo, le dijo: está malo, yo quiero ser Dios. Porque así le dijo la serpiente. Y desde el momento que la mujer, desde el momento que esta mujer come de ese fruto, entra en ella una semilla. Y es la semilla de la desobediencia, de la manipulación y del control. Y esa misma semilla, y de la misma manera como ella fue engañada, engaña al esposo. Y así empieza de generación en generación en generación. Engaño, mentira, desobediencia. Dios había puesto a Adán y Eva en un huerto. ¿Cómo se llamaba el huerto donde estaba Adán y Eva? Los colocó en ese lugar, hizo un vallado alrededor de ellos. Pero cuando desobedecen, cuando aportillan el vallado y entra la serpiente y muerde, son destituidos de la gloria de Dios. Y empieza a sufrir esta familia. El fruto de la desobediencia fue el primer asesino que hubo en la tierra. Porque la desobediencia, la consecuencia es la maldición. La obediencia, la consecuencia es la bendición. Y Dios los destierra de ese lugar. Y desde ese momento, el hombre anda sin vallado. Pero vino Jesucristo a devolver lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Nos vino a devolver lo que se había perdido. A través de Jesús, ahora nosotros podemos tener ese vallado de nuevo, pero tenemos que caminar en orden dentro de ese vallado. Y Dios da una orden y Dios empieza a decir cómo debe de comportarse la familia dentro de ese vallado. Y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando yo leía la palabra sujeción, a veces a nosotros se nos revuelve un poco el estómago y se nos hace un nudo el colon. Porque la palabra sujeción, muchos creemos que es obediencia, pero la palabra sujeción lo que significa es protección. Porque cuando tú te sujetas a tu marido,
considerándolo como la cabeza, la autoridad de tu casa, estás salvando tu casa, porque los hijos se sujetan a ti, mujer. Y si estás tomando y estás siendo obediente, lo que Dios va a hacer es que va a traer bendición a esta familia. El sujetarse trae bendición a tu casa. Y miren lo que le dice al hombre: maridos, sujeten a sus mujeres. ¿Dice así el versículo? Hombres, solo hombres, quiero que lo lean conmigo. Maridos, ay Dios, pero le salió así. Es que qué bonito. Repita, mujer, usted sea sujeta. Ahora yo te autorizo, mujer, a que codes al hombre y le diga amor. Mire qué tremendo. ¿Cómo es la familia en el cielo? Es que te estoy diciendo cómo es el diseño de la familia en el cielo. Así como nosotros, la iglesia, nos sujetamos a Cristo porque por medio de Él vamos a ser salvos, ¿sí? De la misma manera la mujer se debe de sujetar a su marido. Es una figura. Y entonces viene al hombre y le dice: ama. Di conmigo, ama. Y vamos a ver qué clase de amor es. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Marido, cuando tú amas y te entregas a tu esposa, estás santificando tu casa. Gracias por los 5 amenes. Y cuando está hablando de este amor, es un amor ágape, no es un amor erótico, es un amor de muerte, es un amor de dar. ¿Tú crees, varón? ¿Dónde están los casados aquí? Levante la mano. Muy bien. ¿Dónde están los que se quieren casar y no están casados? Quiero que levante la mano el que no tiene esposa y se quiere casar. No es malo. No es malo que me levante la mano. Es más, yo quiero que se pongan de pie todos los que quieren una esposa aquí hoy. Pónganse de pie rápido. Póngase de pie el que se quiere casar, el que un día va a querer. Dice la palabra que el que haya esposa encontró la benevolencia de Dios. A los hombres estoy diciendo que se pongan de pie. Todo el hombre que no tiene esposa y se quiere casar. Yo sé que hay algunos por ahí, se me están escondiendo, por ahí algunos. Chicas, volteen a ver, por favor. Y no me vengan a mí con el cuento, es que aquí no hay pastor. ¿Sí? Miren estos jovenazos que están aquí puestos de pie. Hombres de Dios preparándose para ser buenos esposos. Muchas gracias, pueden sentarse. Y te voy a decir tú que ya estás casado, varón. El día que estabas parado en el altar, tú estabas ese día nervioso, ¿sí? Yo me imagino, algunos bien delgaditos, con muchísimo pelo, sin nada de barriga. Eran cuadritos, no redonditos. ¿Sí? Y estabas ahí todo gallito. Sí, ahí parado, haciéndote el fuerte.
y temblando. Ay, Dios mío, a lo que me metí. ¿Sí? Pero ese día que estabas en el altar, fuiste a morir. Por eso me encanta cuando mi esposo me presenta y dice: la dueña de mi corazón y de mí. Porque el día que tú estabas en el altar, tu billetera ya no es solo tuya. Tienes que morir. Y tú, joven que estás aquí, te voy a decir algo. Si no estás listo para dejar de comer para que alguien coma, no te cases. Si no estás listo para dejar de dormir para que alguien duerma, no te cases. Si no estás listo para darlo todo para que alguien lo tenga todo, no te cases. Porque el matrimonio es morir a lo que yo quiero. Y tú, jovencita, cuando entraste, cuando tú entraste con tu vestido blanco y toda llena de pompa, ¿sí? Y te pasaste no sé cuántas horas en el salón y que te hicieron miles de peinados y las uñas y el pelo y el maquillaje y todo lo demás. Y cuando vas caminando por el pasillo toda engalanada, cuando llegas al altar, a lo que llegas es a morir. Ahí empieza la verdad. Te vas a tu casita y desde que llegas tienes que empezar a hacer comidita. Ya no va a estar la señora que ayuda en la casa, ni la señora mamá que te hacía la comida y te lavaba los chones. Empieza la realidad. Ahora te toca lavar los tuyos y los de otro. ¿Sí? Y en ese momento cuando estás restregando, ay, cómo amo los calzones de mi marido, que cómo lo amo. Te le vas a reclamar: ¿cuándo me vas a comprar una secadora? Una lavadora. ¿Sí? Vamos a morir, a darlo todo. Y no digamos cuando vienen los bebés. ¿Sí? Yo lo primero que le pregunto cuando hay un bebé recién nacido, y no me va a dejar mentir Israel, lo primero que le pregunté: ¿y qué tal de desvelos? ¿Sí? Porque ya no duerme uno igual. Vamos a morir. El matrimonio es a morir a mí para que otro viva. Y si no estamos dispuestos a morir como Cristo murió por su amada, tú que estás soltero y soltera, no te cases hasta que estés dispuesto a morir. Miren qué tremendo. Dios le dice a la mujer que se sujete. Dios le dice a los hombres que amen a sus mujeres. Y Dios le dice después a los hijos. Capítulo 6 de Efesios le dice así a los hijos. ¿Dónde están los hijos aquí? Quiero ver hijos. Todos somos hijos. Pero hijos que están en casa dependiendo de papá y mamá. ¿Dónde están esos hijos? Que todavía su papi y mami los tienen ahí en su casa, ¿sí? Y duermen en su cuartito, calientito, y hay quien te haga tu comidita. Y cuando llegas tarde te dicen: mi amor, ¿ya comió, hijo? Y no, mamita linda, ay, mi amor, ya le preparó su comidita. A ver, ¿dónde están esos hijos consentidos? Ajá, ajá, qué bonito los nenes. Pero miren lo que dice, cómo es el orden de Dios para los hijos. Mire, Dios le dice así en Efesios
6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Orden de Dios dentro de la familia. Di conmigo: orden de Dios dentro de la familia. La cabeza, que es el marido, ama a la esposa, se entrega por ella, la santifica. La esposa, al ver ese amor, tiene la confianza voluntariamente de sujetarse. Y los hijos, al ver ese matrimonio caminando en orden de Dios, obedecen sin ningún problema. Pero la condición de obedecer y honrar a los hijos no es si los papás son buenos o malos. Aquí no dice: si tu papá ama a tu mamá, hónralo. Aquí no dice: si tu papá te da dinero, hónralo. Honra es reconocer dignidad, valor, importancia a la persona, no por la posición, no por lo que hace, sino por la posición que ocupa. Eso es honra. Y Dios ha establecido que los padres sean tu cabeza. Y hay que obedecer. Jovencita, tú que estás acá, que todavía estás en casa, si no obedeces a tu papá, mentira que vas a ir a obedecer a un marido. ¿Tú crees que cuando te cases vas a decir: ay, me caso y ahí en mi casa voy a hacer lo que a mí se me dé la gana hacer? Porque cuando está siendo entregada en el altar y alguien pregunta: ¿quién entrega a esta novia? Y el papá dice: yo, fulano de tal. Y dice el otro: ¿quién recibe esta novia? Yo, fulano de tal. ¿Sí? En ese momento, lo que está haciendo el papá, le está entregando la estafeta y le está diciendo: ahora te toca, la lleva. Te toca seguir a ti, papaito chulo, ser el que provee, el que sustenta, el que protege, el que cuida, el que guarda. Y no te hagas el loquito, porque no hay ve de vuelta. Te la entrego sin ve de vuelta. ¿Sí? Y la niña solo tiene que ver ese traslado. Entonces ya no obedezco a este ogro que me tenía encarcelada en el castillo, y ahora tengo que obedecer a este. Y los hijos miran esta conducta, porque es el orden de Dios dentro del hogar. Y si nosotros caminamos en ese orden, el vallado está, pero nosotros podemos aportillar ese vallado y podemos destruir ese vallado. Quiero que venga rápido conmigo a Nehemías, y te voy a leer rápido. Vamos a leer porque me queda muy poco tiempo. Nehemías capítulo 1. Nehemías fue un hombre, un profeta, que vino a levantar unos muros que se habían caído. Dice la palabra así, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, eso era Persia, que vino Hanani, uno de mis hermanos,
con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo era que estaba todos los que habían quedado porque lo que pasó, que Jerusalén empezó a hacer lo que aborrecía el Señor? Empezaron a adorar a otros ídolos, y vino Dios y permite que sean conquistados, pero derriban los muros de Jerusalén y se llevan cautivos a todos los principales, a los mejores del pueblo de Jerusalén. Se lo llevan cautivo a Susa, a Persia, y quedaron un remanente, quedó allí dentro de los escombros. No sé si ustedes se enteraron que hace unos días atrás hubo un gran terremoto en una ciudad de Italia. ¿Alguien se enteró? ¿Pudieron ver algunas fotos? Quedó completa y totalmente en el suelo. Impresionante. Hasta el día de hoy no sé qué cantidad de muertos han habido. Me imagino que han de haber sido muchos. Pero la ciudad estaba en el suelo, y Nehemías había sido llevado cautivo, y Nehemías era el copero del rey. Y Nehemías pregunta por su tierra: ¿cómo está Jerusalén? Está mal, está muy mal. Así como a veces miramos algunas familias, ¿cómo está la familia? Está muy mal. Está como dice acá, en gran afrenta. Están en gran mal y afrenta. ¿Por qué? Porque el muro se ha caído. El vallado se ha caído, porque a causa de la desobediencia, de no querer la esposa sujetarse, de no querer el marido amar a la esposa, de los hijos honrar a los padres y obedecerlos, se cayeron los muros y están en gran mal y en gran afrenta. Y miren lo que pasó. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. No los agarraron, ni los pusieron por obra. Los mandamientos, las promesas. Cuando nosotros, dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro vallado, empezamos a hacer lo que queremos, o quizás lo que nos enseñaron, porque ahora nos enseña a otra gente a cómo ser una familia. Yo quiero que me ponga una diapositiva rápido. Mira de dónde aprendemos nosotros cómo debe de ser una familia. Póngame la número 1. No sé si la tiene ahí a la mano. Mire, ¿quiénes están ahí? Los Simpson. ¿De dónde está aprendiendo las generaciones a hacer familia? ¿De la palabra de Dios? De los Simpson. Homero lo ponen ahí como un papá tonto. El hijo se burla de él y lo deshonra. La hija
la que no tiene el chupetío, esa hija es inteligentísima y menosprecia a sus papás. Y Homero lo ponen como un papá ridículo. Y es un programa que tiene mucha audiencia a nivel mundial. Es una blasfemia contra la familia. Póngame la otra diapositiva, por favor. La casa de la pared. ¿Alguien se acuerda de esta serie? ¿Alguien la vio? Yo creo que solo cierta generación la vimos. ¿Saben por qué? Porque en nuestra generación todavía nos enseñaban el concepto correcto de una familia. Ahí estaba un papá, una mamá y unos hijos, eran cristianos. Oraban, ayudaban a la gente, tenían problemas familiares, pero siempre estaban juntos. Póngame la otra diapositiva. Qué diferencia con la de Homero, ¿verdad? Miren, ¿quiénes están ahí? Los picapiedra. ¿Quiénes dieron los picapiedra? También una pequeña generación. Y ahí se muestra otro concepto de familia. A un hombre que era gritón, ¿sí? E iba a trabajar, era un trabajador. Una mamá que tenía una bebé, ¿sí? Y estaba su mejor amigo. Ahí todavía estamos viendo un poco el concepto de familia. El hombre que es la cabeza, la autoridad, que va a trabajar y que lleva el sustento a la casa. Póngame la siguiente, por favor. ¿Quién ha visto la familia Peluche? Y da risa. Pero a mí me espanta oír cómo la mujer le habla a su marido y le dice cada insulto: sos un pedazo de, no seas. Yo cuando lo oigo, ¿le digo yo así a mi marido? Ni a mi papá. Y se llama familia Peluche. La hija, la inteligente, es una tonta. ¡Ah, qué tonta sos por ser inteligente! Le hacen bullying. Ese es el concepto de familia que está viendo una nación y naciones. De ahí estamos aprendiendo muchos. Póngame la siguiente. La familia moderna. ¿Qué tal? Ese programa es un rollo. Ahí donde ustedes miran está la primera parte de acá. Es un hombre mayor que se casa con una joven que tenía un hijo, con una madre soltera. Luego la siguiente es una familia que es un relajo. Ahí todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y miremos la tercera pareja. ¿Qué miran ustedes ahí? La familia moderna. Y eso es lo que están aprendiendo nuestras generaciones. Pero ¿qué es lo que dice? Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que dice Dios? Tenemos que levantar un vallado. Y viene Nehemías, versículo 8, y dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9, pero si os volviereis a mí, di conmigo, si me vuelvo a Dios y guardaré los mandamientos y los pongo por obra. Miren, por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo? Dios levanta a Adán y Eva, forma a Adán, crea a Eva y los pone en un huerto. Adán le dice:
vas a labrar y guardar este huerto. Pero cuando lo vio solo, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo hace dormir, saca de la costilla, hace a la mujer y serán una sola carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Están en un huerto, están protegidos. Dios les dio mandamientos, no quisieron obedecer, son desterrados. Cuando nosotros nos casamos y venimos al altar y venimos a morir, pero nos vamos a nuestra casa a hacer lo que se nos da la gana, como la familia Peluche, Dios quita el vallado y pasa lo que pasó aquí en Jerusalén. Jerusalén no tenía muros. Versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, Jehová, ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y en él empieza él, se acerca, un día estaba sirviéndole el vino al rey, y el rey mira triste a Nehemías y se asustó. Nehemías, ¿qué te pasa? Porque como era el copero, él era el encargado de llevarle todas las bebidas, ¿sí? Y lo que hacía era Nehemías delante del rey, le daba un traguito, el rey esperaba unos minutitos, porque si se caía Nehemías era porque había veneno, ¿sí? Pero si seguía vivo Nehemías, era que él sí podía tomar esa bebida y la tomaba. Imagínate cuando mira al rey afligido a Nehemías: ¡oh! Es capaz que vienen a hacer algo contra mí. Y le pregunta: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué estás tan triste? Y le dice: mi pueblo, mi patria, mi casa no tiene muros. Y hoy así están muchas familias acá. No tienen muros, se han caído. Se han caído y están en afrenta y están pasándola muy mal. Y Nehemías le habla al rey si le da permiso de ir a reconstruir los muros, y le da cartas y se va a reconstruir los muros. Pero mira, en el capítulo 3, quiero leerte algo rápidamente acá. Mira lo que dice: entonces se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ya empiezan a construir el muro. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananael. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Y empieza a decir todo el versículo, todo el capítulo, cómo empiezan a edificar los muros, y empiezan a edificar los muros. Pero de repente en el capítulo 4, versículo 1, quiero que rápidamente vengas conmigo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Va a venir el diablo, y cuando tú quieras arreglar tu hogar y levantar los muros y empezar a reconstruir los muros, el diablo va a querer venir a ponerte amenazas. El diablo se va a venir a burlar de ti. Ridícula, ¿cómo estás obedeciendo a tu marido? Esas solo son las mujeres tontas. Hombre, ¿cómo es que tienes que amar a la mujer? Romanticismo, amar a la mujer. Ponle el pie encima. Hijos, ¿cómo vas a obedecer a esos viejos locos? ¿Que le tienes que hacer caso a quién? A tu papá, a tu mamá. Que te tienes que guardar para el matrimonio. Hoy se le dice a los niños: usted puede escoger
el sexo que quiera. Y habló delante de sus hermanos, versículo 2, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Sanbalat, el enemigo. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Miren qué tremendo. Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén con las piedras quemadas. Yo no sé cuáles son los problemas que ha habido en tu hogar, no sé qué dificultades ha tenido tu casa, y a lo mejor está en escombros y ha sido quemada, pero si Dios puede levantar de esas piedras quemadas, puede levantar un nuevo hogar el día de hoy, si tú te decides y te levantas a reconstruir ese muro. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Miren qué tremendo. Le empieza a amenazar: ay, que vas a la iglesia, que tienes grupo, que estás yendo al encuentro. No, eso no. Y muchos empiezan a discutir allá adentro. ¿Y no que fuiste al encuentro? ¿Y no que estás siguiendo tu grupo? ¿Y no que ya eres líder? ¿Y por qué te comportas así? Y empieza el diablo a tratar de amenazarte. Pero miren qué lindo, me encanta. Otra vez vuelve a orar Nehemías, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificamos. Versículo 6, y esto es lo que me apasiona, y si puede venir la alabanza ahorita, porque algo va a pasar esta noche aquí. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Yo hoy te vengo a decir que es el tiempo que te levantes a reconstruir los muros de tu casa. Tal vez tú me dirás: pastora, pero solo yo soy cristiano en mi casa, y en mi casa hacen escarnio, se burlan de mí. Pero yo tengo el testimonio de la vida de mi esposo. Él fue el primer creyente en su familia y le hicieron escarnio. Hoy todos sirven al Señor. Miren qué tremendo. Y dice versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El diablo quiere destruir tu familia. Ese es el plan del diablo: robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido a dar vida. Jesucristo ha venido a dar vida. Jesucristo ha venido a dar vida. Jesucristo ha venido a dar vida a tu familia. Versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ay, familias. Ayer mi esposo decía: volvamos a las sendas antiguas. Esposo, ¿hace cuánto que no oras y bendices a tu familia? ¿Hace cuánto que no se juntan a orar? ¿Hace cuánto que no leen la palabra y platican de Dios?
En mi casa fueron mis papás los primeros que conocen a Jesús. Yo ya era una adolescente. Ya andaba más perdida que la hija de la Llorona. La Llorona Chapina. Y cuando mi papá y mi mamá me hablaban del Señor, yo les decía, tranquilos, tú con tu Dios y yo con el mío. Y les hice mucho escarnio. Me reía de ellos. Pero lo que hicieron fue callar y orar. Orar, 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 orar. Hacer vallado, hacer vallado, hacer vallado. Oraron y sus oraciones fueron escuchadas por el Padre, porque yo soy fruto de esa intercesión. Y ahora, ¿qué es lo que hago yo? Orar, orar, orar y orar por mis hijos. Porque la salvación no se hereda, es personal. Y ellos tienen que tener la convicción personal. Levantemos vallado, levantémonos a interceder por nuestra familia. Clamemos por ellos. No te quejes de tus papás, deja de quejarte de tus papás. Ora por ellos. Chito, cuando se entrega al Señor, le dice: Señor, no te conozco, pero yo lo único que te pido es, si tú restauras el matrimonio de mi papá y de mi mamá, porque se iban a divorciar, yo te prometo que yo voy a hacer, te voy a servir todo el resto de mis días. A la semana mi suegro se lleva un viaje a mi suegra y regresan como 2 tórtolos. Deja de quejarte de tu marido, que si no me quiere, que si no se le olvidó el aniversario, que si no me trajo flores para el Día de la Madre, que si no. Deja de quejarte y empieza a orar, mujer, a hacer vallado. Que si no traes dinero, que si el trabajo, empieza a orar y haz vallado. Hombre, deja de quejarte de tu esposa, deja de quejarte de tus hijos, deja de quejarte del trabajo de tu jefe, haz vallado. Orar, oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matamos y los hagamos cesar su obra. El diablo quiere cesar tu obra y tal vez hoy estás aquí débil y ya no puedes más. Pero mira lo que dice Dios, mira lo que dice Dios. Mira, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con su espada y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Y eso te vengo a decir hoy, familias de Mérida: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día, oye, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que carreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Hoy te vengo a decir que es el tiempo que te levantes, que con una mano tengas la obra y con la otra levantes la espada y empieces a batallar por tu familia, porque es el día que vas a resplandecer y la gloria del Señor va a llenar tu casa. Yo no sé si tú me lo estás creyendo, pero dice Dios que es el tiempo que con una mano trabajes en la obra y con la otra tengas la espada de la palabra de Dios, que va a reconstruir los muros de tu casa. Pero lo primero que debemos de hacer es decirle a Jesús que venga a ser vallado alrededor de nosotros. Y tal vez te has alejado de Dios y es el momento de acercarse de nuevo a Dios. Así que hoy, así como estamos, quiero que cierres tus ojos y todos van a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, recio, Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Hoy, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hoy, Señor Jesús, quiero que me ayudes a levantar los muros alrededor de mi familia. Gracias, Jesús, por salvarme, por redimirme y por hacerme una nueva criatura.